Bienvenidos a todos, nos alegra un montón saludarlos en este verano. Hoy tenemos un compartir directamente desde el Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión en la industria del cine. Hoy tenemos unos conocedores sumamente, profesionales en esta gran industria y vamos a estar disfrutando con ellos. Aquí tenemos un público presencial, así como también a ustedes allí en sus casas. Les invitamos a que se pongan cómodos porque hoy vamos a tener un día sumamente interesante. Pero eso es una de las cosas que hacemos constantemente en el chat, de tratar de tener a cineastas que pasaron locales, que pasaron por la experiencia de tener una película, porque todavía el karaoke está en salas, y entonces de traerlos para aquí para compartir la experiencia con nuestros estudiantes y no quedarnos solamente en la teoría de lo que dice el profesor, de lo que pasa en un set y de lidiar con la realidad de la producción. Así que, precisamente como tenemos la peculiaridad de que el señor Transport Ortiz tiene la distinción de que es el director que más producciones puertorriqueñas ha realizado durante los últimos 15 años, pues entonces me lleva a hacerte una pregunta básica, que es, ¿la idea del karaoke surge de una forma diferente a la forma en que has tenido que estructurar tus otros proyectos? Y si de ser así, ¿cómo fue diferente? Que sé que obviamente es producto de la pandemia, pero obviamente más allá de eso, en términos desde la chispa de la idea hasta el primer día en el set, quiero saber si fue diferente para ti el proceso. Sí, hola, buenos días a todos. Bueno, pues rápido, a contestar la pregunta, sí fue diferente. El karaoke era un corto. Era un corto, pues, de estos arrebatos que tiene uno de ver de inventar cosas. Y el karaoke tratamos de hacerlo y lo dejamos a mitad antes de hacer mi primera película de cine. O sea, antes de que despelote en 2010. Yo hice tratamos de hacer el corto como para 2008, por ahí, y no lo terminamos por diferentes razones, y quedó engavetada. Obviamente, pues, como he comentado anteriormente, cuando llega la pandemia, que nos obliga a encerrarnos, pues yo estuve el primer mes encerrado, pero obviamente como fue con el globo terráqueo, estamos todos en depresión, ¿qué vamos a hacer? Y decido, pues mira, vamos a seguir en movimiento con algo que sea con poca gente, con pocos recursos, que es lo que la pandemia nos permitía esos primeros días. Y entonces pego a rebuscar los diferentes proyectos que tengo a mitad, porque todo director o todo productor tiene como que muchas ideas y muchos proyectos que pues, a mitad o lo guarda o lo desarrolla o lo deja atrás por diferentes razones. Entonces, cuando empecé a buscar cuál de esos proyectos era el que se adaptaba al reto de la pandemia, pues el karaoke fue, por razones obvias. Y entonces lo que hicimos fue que el karaoke originalmente era todo lo de la tortura, literalmente. Pero obviamente hacer una película con 15 minutos de tortura solamente, pues de material era difícil, y creamos la otra historia del background del personaje de Maury como tal, y ahí creció el libreto y empezamos a fundir los dos timelines. Lo que sí es que literalmente, si no hubiera sido por la pandemia, yo hubiera hecho otra comedia. Y te puedo decir que bajo las cosas malas que trajo la pandemia al globo terráqueo, de las poquitas cosas buenas que yo le puedo sacar fue que me obligó a experimentar en otros géneros. Pues, bueno, aquí dice experimentar en otros géneros como si no tuviera como memoria de elefante. Arrancó con el género de horror con vampiros. No es la primera vez. Pero entonces quería hablar. Que hace un cambio vampiro en karaoke. Lo macho. Lo que lo han visto pues va a entender. El señor Ortiz está construyendo su propio universo de referencias y como una gente ahí que hace películas, que no tenemos que darle la mención y hacerle la promo en el medio de tu película. Pero ¿crees que tú tienes, ahora digo yo, que es algo que estaba hablando con Carlos Vega y con Ángel, ¿entiendes? Es como que tú ¿crees que tienes más afinidad para ese género o que para la comedia? Ahora que estás, ¿entiendes? Ahora que hiciste un bonche de comedia y regresaste al género del horror. Tú sabes que estaba hablando de eso mismo con mi crew actual. Normalmente trato de que sea la misma gente, ¿verdad? A veces, pues obviamente la vida nos separa por X razones, pero tratamos de que siempre sea la misma gente que trabajamos juntos. Y la mayoría de la gente que estamos trabajando el proyecto de ahora, que es Martita, es un spin-off del Hijo Perdido, anuncio desde ahora, que estamos filmando ese spin-off. La mayoría de ese crew que está ahora es el mismo que hicimos karaoke. Y empezamos a comparar cómo
cómo nos sentimos, cómo trabajamos. Y obviamente, aunque amamos la comedia, yo amo la comedia, porque le debo la comedia a quien yo soy, porque obviamente es lo que me ayuda a pagar la factura, llevar la comida a casa y todo, y la disfruto. Pero karaoke la disfrutamos más. No sé si fue porque nos sacó de lo que siempre hacemos, pero fue bien interesante y súper divertido hacer escenas, trabajar en escenas que no tuviera la estructura de la comedia. La comedia normalmente, yo trabajo, hay diferentes formas de hacer comedia, pero mi estructura es trabajar una escena y tener un punchline final, o sea, que cada escena tenga un punchline final, en cuestión de comedia, o que sea el puente a que la otra escena sea el principio, sea el punchline como tal. Pero entonces la comedia, pues, es una estructura como tal. Y en karaoke fue un alivio que esa estructura no existían. O sea, ya sabía que esta escena no tiene que terminar con un chiste. No tiene que terminar o ser el puente a la otra escena para que la gente se ría. Y eso fue un alivio, de verdad, y me encantó y quiero regresar al género. Si soy mejor en ese género que en la comedia, eso te diría si tengo la oportunidad de hacer 5 películas más de ese género continua. Porque cuando es la primera, es como los cantantes, como las bandas de rock, que casi siempre el 90% el mejor material de las bandas de rock es el primer disco, los primeros 2, porque ellos tienen 10 años, 7 años trabajando un material, y cuando tienen el primer disco, pues el disco es genial, pero porque tienes 7 años trabajándolo. Cuando llega el segundo, tercer, cuarto disco, pues tú ves que la calidad de composición pues va bajando. Es posible, digo, no es por quitarme mérito, ¿verdad? O no, pero es posible que como toda esa energía la tiré en un solo proyecto que estaba guardando por 15 años, pues hay que ver qué pasaría con el segundo, tercero y cuarto proyecto si mantiene ese ritmo de creatividad, ¿verdad? Por así decirlo. Okay. Pues entonces, Eduardo, tú que estás del lado de producción, ¿entiendes? Precisamente, el género o lo específico de los retos del karaoke dictó una forma diferente de trabajar con Transform, ¿entiendes? Porque obviamente yo sé que todas las demás vinieron después, ¿entiendes? Pero obviamente ahora que tienes que puedes mirar hacia atrás y ver todas las producciones y te montaste al karaoke. ¿El género tuvo que ver algo con el modo operandi del trabajo de producción o es simplemente cada película es diferente por los retos particulares mientras, de lo que es el guión? Mientras escuchaba a Transform contestándote, cuando tú formulaste la pregunta, lo que me vino a la mente inmediatamente con género es que aunque son dos géneros distantes, creo yo, ¿verdad? Corrígeme, como que los roles la comedia tú las puedes ver separadas, pero no sé si tienen puntos afines, porque yo entiendo el punto de Transform de que en la comedia, eso es cierto, Transform tiene como que algo orgánico en eso. Si el guión no lo tiene, en sí tú vas a ver que él lo va a trabajar. Él tiene que acabar con un punchline. Y eso es algo ya que o él ha aprendido o él ya tiene, ¿verdad? En su trayectoria. En cierta manera, en el horror, creo que se trabaja igual, lo único que no es un punchline de comedia. Es algo que te tiene que amarrar porque te tiene que quedar. Si vieron Stranger Things, por ejemplo, uno siempre se queda en cada escena. Espérate, ¿qué viene ahora? Porque te va llevando como que al descubrimiento o al suspenso de mantener esa bomba que va cambiando en el tiempo y va, qué sé yo, hasta que explota. Yo no sé si realmente un director de comedia es casi lo mismo que un director de horror. No sé si peco aquí de ingenuo o demás, pero como que mi experiencia del karaoke fue verlo casi como que, espérate, esto tiene algo similar. Por eso creo que fue tan bueno en el horror o en este género del karaoke. Si han visto el karaoke es porque yo creo que lo hacía propicio porque tiene algo muy orgánico en el Transform como director para trabajar el horror también, que viene de la comedia. No sé si eso sea cierto o no, pero en el proceso lo vi así. No lo sentí que el género nos dictó algo diferente a cómo trabajar fuera de los make-up effects. Pero el género, ¿sabes? Puede haber una película de acción o de drama que lleve make-up effects. O sea, que no siento que fue el género, sí siento que fue la fórmula. Éramos literalmente... Éramos 5, qué sé yo. Éramos 7 personas 7 gatos overall, sí, en producción, cuando normalmente en una película son 20 o 30 personas o más. Precisamente, vamos tomando en consideración que quizás hay gente que no está viendo en Facebook Live que no la ha visto, ¿entiendes? Es como que el clímax de la película que requiere un choque entre 3 personajes. Que Ajá. estoy diciendo eso y no estoy dañando nada. ¿Entiendes? Es como que cuánto no se tardó en filmar eso. Mira, qué bueno que pregunta, porque hay diferentes tipos de directores. Yo digo que los directores son como los doctores. Tú sabes, hay cardiólogos para el corazón, hay dentista para la boca, whatever. Yo creo que hay directores que son storytelling, directores que son bien visuales, todo ese tipo de cosas. Yo me considero
más director de actores y trabajo mucho con los actores orgánicamente. Trato que sea orgánico. Y es rara vez que yo hago storyboard. O sea, siempre tenemos una base, ¿verdad? Tenemos una base, pero no suelo hacer storyboard como tal. Cuando llegamos al karaoke, es la primera película, sobre todo esa escena, que fue cuadro por cuadro. Hicimos unos estilos de fotos, hicimos storyboard con fotos, ¿verdad? Cogimos los actores, los mismos actores vinieron hicieron, entre todos hicimos storyboard de los tiros. Y me acuerdo, nos tomó 3 días ese clímax. Pero me acuerdo que era la primera vez que estaban los cuadros pegados y vamos tachando que es la primera vez en mi vida que hemos trabajado con tanta precisión como tal. Diciendo, esto está. Sí. Y lo ensayamos aquí en el CAT. Y lo ensayamos y lo hicimos, storyboard lo hicimos aquí en el CAT. Y parte de eso, semanas antes, ¿verdad? No me acuerdo. Un tiempo antes, uno de los ensayos y bloqueos se hizo acá. Claro. Pero me acuerdo de eso, es verdad. Teníamos y íbamos. Sí. Y estábamos ahí cuadro por cuadro. De todas las películas que he hecho, es la primera que literalmente vamos al chavo, cuadro por cuadro, y nos cogió 3 días. Wow, ok. Entonces, Eduardo, te pregunto, hay veces que el schedule, el razonamiento detrás del schedule siempre es diferente para cada producción, pero cuando tienes una película donde el gran por ciento de la película es tu actor principal amarrado a una silla, ¿hubo como que juego de qué escenas se filmaban primero simplemente para la salud emocional del actor y del director, ¿entiendes? O simplemente todo dentro del cuarto de corrido? Háblame un poquito del breakdown y del schedule. Yo tenía esa preocupación en principio y no sé si te lo llegué a decir, pero yo creo que no, el hecho de que el director esté involucrado de una manera más allá de la silla del director en la película. Y me acuerdo haberlo hablado con la productora, y era una preocupación de nosotros. Pero ensayamos, estuvimos ahí en el proceso y muy tempranamente, no sé, no hubo un problema, no vi nada, o sea, fluyó, no fue para nada una limitación. Ni algo que no... Y también por la naturaleza de la tortura y los efectos especiales y efectos prácticos, ¿verdad? Como tal. La hicimos lineal por obligación. Sí. Fue lineal. O sea, todo ese secuestro fue lineal. La historia permitió que lo hiciéramos, ¿verdad? Corrigen, fue casi todo lineal. Lineal, excepto la segunda historia, los flashbacks, ¿verdad? Que la película narra también la historia de Maury antes de llegar al secuestro, como tal. Es así, jugamos como toda producción, pero producción lo grabamos según lo que le convenía a nosotros, ¿verdad? Hacerlo. Pero todo lo que fue la tortura, todo literalmente fue lineal. Okay. Pues entonces, tú dirías, el objetivo siempre era los momentos de gore, ¿entiendes? De violencia gráfica, siempre era hacerlo de forma gráfica. Hablamos un poco del reto de incorporar eso en la filmación. ¿Cuánto es como te lo habías imaginado? ¿Cuánto tuviste que cambiar, ajustar? Háblame de tener que lidiar con sangre y efectos especiales de maquillaje. Pues mira, obviamente mi preocupación desde el día 1 fue que, o sea, la película es horror comedy, tiene su comedia, pero el miedo mío era que te rieras de la película, no con las cosas que pasan en la película. Y obviamente con las limitaciones de presupuesto que tenemos en las producciones aquí, y también toda persona que hace corto o películas de este tipo de budget en cualquier parte del mundo, pues esos efectos, si no quedan bien, pues se convierte en un chiste, ¿verdad? Y esa era la fobia mía de que la gente no comprara los efectos. Y me acuerdo que hablé con Ismael Mulero, que es el special, efectos especiales. Yo, mano, tú tienes que convencer, si no, estamos fritos, si no, no sirve, ¿sabes? Y él, no, yo voy a mí. Entonces delineamos que el primer efecto, que cuando le cortan el dedo, que eso está en el trailer, le cortan el dedo al secuestrado, lo hicimos a propósito que fuera gore, para que la gente le chocara, como tal, y entonces los del medio son sugeridos. Uh-huh. Pero como viste es el primero, pues ya tú tienes sabes lo que puedes ver. Y así eliminamos la tensión de que si los demás efectos se iban a vender. Por ejemplo, el segundo dedo tú no lo ves. El de spoiler que puedo decir, el del cuchillo que le cortan una oreja, como tal, tú lo ves pero no lo ves. O sea, lo diseñamos de esta forma. Y más adelante,
Hay otros que sí son gore. O sea, jugamos con que nuestros mejores efectos estuviera al principio, al final y si acaso uno en el medio. Lo demás, pues imaginario. Y entonces que el público imaginara cómo se ve. Y esa fue mi preocupación o sea, yo no tenía preocupación por el contenido de la película o la historia o los actores o todo. A mí, yo no, o sea, no es que no me preocupara, pero no fue lo que no me dejaba dormir. Lo que no me dejaba dormir era que convencieran los efectos y cuando hicimos el screening que veo a la gente que hacen y reaccionando, ese fue el mejor payoff que tuve de la producción, vender los efectos prácticos. Y aparte de que soy de la generación 80, vengo de Friday the 13th, Halloween, toda esa generación, entonces crecí bajo esos estándares y la película hasta cierto punto es un homage a ese género de Flash de los 80. Entonces, Eduardo, hay dos versiones del karaoke, está como que la real y la expresionista. ¿Cuántos días estuvieron haciendo la versión expresionista que no es la real? Un día. Un día, todo en un día. Todo, sí. Todo en un día. Fue todo un día en el teatro, el Churi Castro. El Castro, que era, en aquel tiempo era un teatro breve todavía, que estaban haciendo show allí y se lo rentamos Pero a fue un ellos. día intenso. Fue un día intenso. Si vieron, bueno, es que quiero ser cuidadoso con ciertas cosas. Hay un momento en la trama, una de las partes musicales, que yo sí desde el principio peleaba con el director de arte, con Javier Dávila. No sé si decirlo. Era un efecto práctico en set particular que peleé con Transform y Transform decía va a funcionar. Peleé con el director de arte porque requería el uso de animales. Y yo entendía que no iba a funcionar por donde estábamos, por muchas razones, y si estábamos un schedule bien apretado, no teníamos Teníamos 12 horas para ni el hacerlo. dinero ni el tiempo para, ¿sabes? Tenía que salir sí o sí. Y era algo que me parecía mucho riesgo. Pero Transform votó por eso, él tenía la confianza en el director de arte, yo en ese momento no, a un nivel de que yo aposté con la productora y el director de fotografía de que apostábamos literalmente De que no iba a funcionar. de que no iba a funcionar y perdí asquerosamente la apuesta. O sea, cuando eso ocurre yo estoy en el teatro Standing Ovation fue de verdad. y hay un público la primera, real que de la teníamos primera el público toma. ahí realmente también y el público realmente se paró y yo creo que hasta yo dude, ¿sabes? Pero sí se hizo, pero fue un día largo. Un día largo creo que y la de última 14 horas o algo así estuvimos fueron un día 12 full. horas y entonces después de hora 10 nos quitaron el aire. Y trabajar sin aire lo peor. Esas 2 horas se hicieron 8 horas adicionales. Sí, el presupuesto no nos daba para pagar aire. el aire adicional, las horas adicionales. Y estas últimas 2 horas fueron... Pues entonces déjame ver, voy a hacer esta pregunta cuidadosamente, de nuevo, protegiendo a los que no, aunque ya, Sí, el director dijo todo lo que se cortaba y o sea, todo lo que sucede, lo cual probablemente eso lleva a que más gente compre la taquilla, pero esos son otros 20 pesos, así que voy a hacerlo cuidadosamente y después abrir a que los que están aquí presencialmente o si los que nos están viendo por Facebook Live quieren enviar alguna pregunta para yo no dominar la conversación. Pero ¿cómo corre el set cuando el director en ciertos momentos está frente a la cámara? ¿Entiendes? Es como que... Y eso es para ti, Eduardo. Sí, pero es Transfo loca. Yo usualmente corro durante los últimos 10 años como AD. Tengo el privilegio en esa posición de trabajar con directores que admiro, a directores que quizás que son amigos o que no conozco y a partir de ahí creo una relación con ellos y cada director, como ya tú sabes que tú también conoces a muchísimo, cada cual tiene su estilo, no solo visual al final del producto final, sino en trabajar en set. Transfor ya lo conocí de muchos años antes, había trabajado cosas con él y se dio orgánicamente que yo estuviera en el karaoke casi por accidente, ¿verdad? No sé, Sí. se pasó. Y fuera del aprecio y la admiración que yo le pueda tener como director y los últimos trabajos, él es bastante orgánico. Él trabaja bastante en set. Yo creo que en otras circunstancias quizás hubiese sido complicado, pero no, ayudó que se ensayó, se aclaró, discutíamos con Wayne, éramos nosotros nada más, sabíamos lo que tú querías, Sí. Wayne sabía lo que tú querías, Wayne es el director de fotografía, so él también se encargaba de la parte técnica, así que funcionaba, se daba que funcionara, muy al principio y esa preocupación no estaba, y yo creo que yo te lo había mencionado, yo Sí. te Lo que pasa es que, digo, por lo que sepan, yo salgo un poquito, hay una escena que yo salgo en la película, hago mi cambio en la película en un momento, y obviamente pues no estoy detrás del monitor, tenía que estar pendiente de los compañeros, pero yo creo que el hecho de que fuéramos
7 personas haciendo la película facilitó ese proceso. Porque si hubiera sido una compañía esperando, gente esperando, muchos departamentos on call, yo creo que hubiera sido más tortura. Sí, hubiera sido más presión y quizás vamos a seguir y no hubiéramos dado el cariño que se debió. Todas las tareas estaban tan delegadas. Porque Estaban tan Ismael delegadas, sabía lo que ¿no? tenía que hacer y entonces yo daba así seguimiento en términos de schedule. Mi trabajo fue muy mecánico en ese sentido, que todo corría en el tiempo que es, pero cada cual Sí. sabía lo que tú querías y se daba. O sea que no entiendo yo, no sé si para ti. Sí, ¿no? Y también que todo el mundo antes de la idea, aunque lo que no han visto es un karaoke mortal, es a fun movie, y yo creo que todo el mundo nos divertíamos, éramos poquitos, pero haciendo, todo el mundo quería que quedara bien, o sea, ninguno estaba por los chavos, nadie estaba por hacer algo diferente y por salir de las casas. O sea, ¿Sabes era qué? pandemia, Cuando él hace la lectura, porque yo estaba casualmente trabajando con él, ¿te acuerdas? Un guión de otro proyecto. Y entonces me dice, oye, ven, te voy a hacer una lectura de un proyecto que tengo ahí. Y me invitó. Y voy a la lectura, que fue en un parque abierto, que no había lugares por el COVID. Y nosotros distanciados, con mascarilla. Esto era un mes a ver del lockdown. Sí, un mes, antes mes y una todavía semana. estaba el lockdown, ¿sabes? Y Sí. nosotros no, con la distancia, ya estaba el lockdown, pero se podían en los parques estar, lo único que con distancia y toda la cuestión. Y me acuerdo que yo estaba esperando una comedia. Y verdad, yo le dije, ¿de dónde sacaste? ¿Qué es esto? O sea, que desde el guión, y fuimos 4 personas allí, no me acuerdo si estaba Ismael en ella. Esta misma estaba el fotógrafo Wayne, estaba Javier, estaba Andrea y estabas tú. Yo creo que nosotros éramos. Andrea es la productora. Y desde ese momento ahí que todo el mundo empezó a hablar y descubrimos la historia, o sea, sí, lo que hice transformó es muy cierto. No sé, no creo que solamente fue el efecto de la pandemia, fue que nos enamoramos. O sea, ¿cuántas veces tú puedes hacer los roles en Puerto Rico? Con sangre y con todo este tipo de cosas. Yo no había trabajado el género tampoco. Saber a una experiencia nueva y una oportunidad. Así que desde ese momento la naturaleza del proyecto y de las cosas que llevaba el proyecto, quizás condicionado también a que estaba lo del COVID. O sea, que estábamos como que vamos a hacer algo, pues se unieron. So, Y también era hasta cierto punto, en Puerto Rico, me corrige Juan, sabes más de historia y igual lo que yo creo que no hay más de 10 películas de horror hechas en Puerto Rico, o 15, No es no la más de única, 20. pero son muy pocas. Sí, no, yo creo que no pasamos de 10. Overall, toda la historia. En Cinemovie es el listado. ¿Y si cuántas hay? Sí, pero puramente de horror. Es que lo que pasa también es que siempre Pero hay cosas comedy. mezcladas, qué sé yo. Sí. Hay suspenso, hay horror, pero de Sí, repente como tienes Celestino cosas Vampiro, que es Celestino comedia, Vampiro, horror, sí. o cosas que tienen elementos gore, o que tocan el tema de los vampiros, o zombies, qué sé yo, los cafres zombies, ese tipo de cosas. Chona, que tú dices, Son ok, clásicos esto no boricuas. es horror. O sea, que Chona no está en la lista. Lo que tú estás Sí, yo la puse, diciendo. yo la puse. Puse un montón y sí, hay como 23. Sí. Pero esas 23 puras que sean del formato de horror, es verdad, es un puñado. Y el caso es que como todo es experimental, como le digo experimental por darle un nombre de una manera, ¿verdad? Porque sigue siendo un género que hay que dedicarle y que existe como tal. Cuando decidimos hacerla, fue sin la presión de que esto va para cine, esto va para streaming, no sé algo que íbamos a hacer. Posiblemente con los panas, verla en la casa, o invitar a mi mamá, mami, mira a los compañeros, esto fue lo que hicimos. ¿Sabes? No había expectativa o no había un cuadro ya hacia dónde íbamos como tal. Yo dije, mira, a lo mejor esto, para decir que es fácil, lo abrimos en FENAL, para salas y todo. Pero nunca, yo creo que eso ayudó a que no existiera el estrés con la película como tal. Y la hicimos en 12 días, 13 días, por ahí, una cosa así. Pero entonces, última pregunta, lo prometo, antes de, precisamente como ya tú ya has tenido, quiero hablar, este es del lado de la distribución, Ajá. ¿entiendes? Como esta no es la primera vez que tú lidias con Caribbean Cinemas, ¿entiendes? ¿Tienes más voz y voto en términos de fecha, cantidad de salas, dado que es una relación que ya es más constante? Porque algo que me parece curioso, la razón por la cual te hago la pregunta, es 2 películas puertorriqueñas en plena temporada de verano. ¿Entiendes? Que es algo que es algo que no hubiera sucedido, ¿entiendes? Como que antes nunca, pero obviamente después de la pandemia, pues Las reglas cambiaron, las exacto. reglas cambian, así que habla un poquito de eso. Bueno, prepandemia. Digo, primero quiero aclarar que Caribbean Cinema y los otros cines en Puerto Rico independientes siempre han apoyado el cine puertorriqueño. Lo que pasa es que cuando viene esto no deja hacer negocio, ¿verdad? Entonces cuando viene una película norteamericana, pues es grande, pero tú tienes que competir Sí, es y cuestión tratar de vender salas. tu producto. Pero es cuestión de número de salas es para número, el porque producto que hay disponible que va a generar más exacto, dinero. porque es un negocio y ellos tienen que pagar sus empleados, entonces, o sea, es un negocio.
como tal. Y yo creo que la primera película de todo director se le hace difícil hacer ese clic con la distribución de cine, porque pues normalmente no se, sí, gracias a Dios hemos cambiado eso poco a poco, pero la película puertorriqueña no era sinónimo de ventas de taquilla, grandes, masivas, era de un grupo selecto. Entonces, pues, por ende, los exhibidores pues, eran un poquito tímidos a la hora de dar sala. Una vez, en mi caso, y yo sé que hay otros directores que también le aplica, cuando ya tienes películas probadas que el público te apoya como tal, pues ellos, los exhibidores dicen, pues mira, vamos allá, porque uso y costumbre es que esta persona trae taquilla al cine y se me ha hecho fácil. Después de la de la segunda película que fue Joyita, pues ya era fácil para mí, mira, quiero tal fecha. Yo podría, prepandemia, decir, mano, quiero abrir en Navidad. Y ellos, o sea, los exhibidores lo analizan conmigo y era más fácil. Pues, como dije, porque hay una trayectoria como tal, conmigo y con otros directores, no quiero ser el único. Pero ahora, post pandemia, digo, obviamente no iba a abrir en Navidad porque tampoco iba a competir con Star Wars, un ejemplo, o algo así, ¿verdad? O una película. O sea, los dominicanos estuvo cuando Pero estaba. pero pasa que el dominiqueño no esperamos que vamos a llegar allá. Dominiqueño abrió 1 de diciembre y Star Wars abrió 18 de diciembre, creo que fue. Y nosotros podemos estar 3 semanas. Y la cuestión fue que estuvimos 4 Hasta meses. febrero, sí. Sí, una cosa ridícula. Pero dominiqueño es un fenómeno aparte, eso es otra cosa. Pero normalmente, como productor, tú no compites con una película de Hollywood porque sabes que no vas a tener taquilla como tal. Ahora, post pandemia, obviamente, pues la oferta de cine es limitada como tal. Y pues, digamos que hay una puerta mayor para tú estrenar una película puertorriqueña cuando tú quieras. O aspire, ¿verdad? Abrir en cierta fecha como tal. Yo honestamente abrí karaoke esta fecha porque me dijeron, ¿por qué no la abres en octubre? Me extrañó, ¿por qué no la abres en octubre? Y es que en octubre hay demasiadas películas de horror. Ajá. Y tú compites. Si vemos la historia de horror, Scream, la original, que fue un mega palote, igual querían que abriera en octubre y ellos dijeron, no vamos a abrir en diciembre, que no hay competencia. Entonces Scream fue un palote e hizo historia. Sí, pero Scream también es o sea, yo sé, Scream estrenó el mismo fin de semana que la de Beavis and Butthead, que fue la número 1 ese fin de semana. Ese fin de semana había una película de Michelle Pfeiffer y George Clooney, que era la que se esperaba que fuera la número 1. Estaba Beavis and Butthead y estaba Scream, y ganó Beavis and Butthead. Scream es el caso de que Scream estuvo en cartelera hasta verano de 1997, ¿entiendes? Porque fue como, de nuevo, eso también es otra cosa. Es otra. Es una cosa sí, porque aparte. marcó el self-aware, ¿qué se dice? Sí, ¿sabes? el género. recomendar, o sea, el word of mouth, ¿entiendes? Sí. La que se recomienda. Pero entonces, voy a 2 preguntas de esto que acabas de decir. ¿Por qué los dominiqueños tú piensas que es un fenómeno aparte? Entiendes que tú así lo describiste. Ajá. Y entonces ahora tú estás entre Doctor Strange Y Top Gun. estás entre Doctor Strange y Top Gun. ¿Funcionó estrenarla en mayo sin tener que entrar en números o sea, revelar todas tus cartas aquí sobre la mesa? O sea, ¿cómo ha estado la cosa? Yo creo que la suerte, digo, no voy a tapar el cielo con la mano. Obviamente no es la típica taquilla que ha recibido una película mía y podemos hablar de diferentes razones, ¿verdad? De que no es comedia, podemos hablar de que, pues, de que el horror es... mira, normalmente el horror en Estados Unidos solamente vende a menos que sea una franquicia fuerte, que se haya ganado por el word of mouth como Scream, pero una película de horror de por sí no suele vender. En Estados Unidos, cuando es una película nueva, de beginning, ¿verdad? Fresh, como tal. A eso le suma que un estereotipo que tenemos que quitarnos cada 5 años, cada 3 años, de que las películas puertorriqueñas son malas o son bien aburridas. ¿Por qué? Porque al igual que en las noticias, en cine puertorriqueño, el público suele tener memoria corta y se olvida que ha habido muchas películas que han sido excelentes películas, tanto de taquilla como de calidad, como Mal de Amores, Dominiqueños, pero entonces el cine es de generaciones jóvenes, como tal, y cada vez que esa generación se va,
la nueva hay que darle un jamaqueo. Mira, que hay cine puertorriqueño bueno, tanto de calidad como de comercial, ¿verdad? Entonces, habiendo dicho eso, pues esta generación de ahora, con excepción de Picando Adelante, que es una gran película y que ha traído mucha gente en un periodo que el cine está volviendo a ganar confianza para ir, ¿verdad? Durante la pandemia, como tal. Karaoke, volviendo al tema original, pues una película de horror que es difícil de vender como tal, y esto es una que tiene el sello de cine puertorriqueño, quizás a esta nueva generación, pues no le da tanta la confianza como le hubieran dado a una comedia puertorriqueña. O sea, y lo curioso es que el Karaoke es la que unánimemente, por lo menos, es la primera vez. La película mía, la masa va por un lado en cuestión de review y los críticos van por otro lado. La única película que estas dos líneas están más o menos pegadas es El Hijo Perdido. Pero Karaoke es la única película que tanto público en general como los críticos están bastante asimilados como tal. Pero no ha hecho los números que ha hecho una película mía anterior de comedia. Okay. ¿Sabes? Para contestar tu pregunta final, yo creo que hubiera sido en verano, hubiera sido en diciembre, la suerte hubiera sido similar. Okay. Pero entonces, ¿por qué entonces los dominicanos es algo, es un fenómeno aparte? ¿Tú Mano, crees? Ahora que has hecho 3. He hecho 3. Mano, yo creo que la realidad es el timing. Es el timing. Fue perfecto. Obviamente, los Sankey Panky estaban en su peak en aquel momento. Molusco estaba generando, Molusco ahora es grande, ¿verdad? En cuestión de nombre, de branding, pero aquel tiempo estaba arrancando y el hecho de que fuera un primer producto para toda la familia, que podía ir desde niños a ancianos y disfrutarla con un mensaje pues, positivo, ¿verdad? Y es una película que se ha hecho 1000 veces, que es el Underdog. O sea, es Rocky, es Mighty Dog, es Karate Kid, ¿verdad? Que es el Underdog contra contra las fuerzas grandes. Y quizá nuestro sabor caribeño, porque obviamente es puertorriqueños y dominicanos contra el imperialismo yanqui, ¿verdad? No por entrar en política, pero eso también era el mensaje. Yo creo que esa mezcla de todos los elementos hicieron que fuera una bomba como tal, y que la película se entretenía y la gente se reía y le gustaba como tal, y gente fueron a verla 4 y 5 veces literalmente como tal. Dominicanos 2 salió, Dominicanos 2 no está a nivel de la primera en cuestión de ideas creativas. Cambiaste la fórmula. Cambiamos la fórmula. No fue individuo, fue de edición de grupo. Estoy hablando contigo, cambiamos. O sea, sí. Pero te tocaste una si hubiera más gente aquí, yo se lo decía también. Cambiamos. Lo que pasa es que Dominicanos 2 no era mi propuesta de que fuera la segunda parte. Pero anyway, pero yo creo que fue cuestión de timing. Sí, ahora yo creo, y honestamente yo creo que van a pasar, aunque salga la 3 y sea una excelente película, que eso lo decide el público como tal, todavía es muy pronto para decirlo, yo creo que no va a ser lo que fue la primera. Pero eso pasa con... Le pasa a Star Wars. Le pasa a Star Wars, exacto. Este es un problema, es un buen problema para tener. Exacto, pero vendrá otra película, otra franquicia de otro director, otro grupo que yo creo que sí en algún momento va a tomar el lugar de lo que fue Dominiqueña en la historia como tal, pero esa es la historia. Pero entonces, yo lo que, por donde yo me iba a meter, que es un poco más, tú dices que no quieres hablar de política, ¿entiendes? Pero es un poquito más tenebroso, es de que precisamente, y tú lo mencionaste y por eso me voy a aventurar, ¿tú crees que precisamente tener a la comunidad dominicana fue lo que amplió el éxito de la taquilla de Romy? Porque ellos se relacionan a su cine diferente a como los puertorriqueños se relacionan a su cine, que es lo que tú estabas mencionando, que cada cierto tiempo a la gente se lo olvida. Y hay el prejuicio de que todas las películas puertorriqueñas son iguales o aburridas o lentas. Así que quizás tener el elemento literalmente en el título, o sea, dominiqueño, si eso tú crees que tiene que ver con el éxito de taquilla, además del otro que mencionaste. Yo te puedo decir que tener la comunidad dominicana fácilmente puede haber sido un 25 o un 30% del éxito como tal. Pero yo creo que el éxito overall es que tanto puertorriqueños como dominicanos se sentían orgullosos de su nación. Ajá. Como tal, y que podían llevar niños y padres. Yo me acuerdo, a mí me escribía tantos emails, gente que yo no conocía felicitándome por la película, que me dice, la vi y fui una segunda vez llevando a mi mamá a que la viera, porque mi mamá no quería verla y yo la obligué a verla y mi mamá le encantó y llevó a su hermana. Eso solamente me ha pasado en 2 películas, actually.
Eso me pasó, mira qué ironía, me pasó en Dominiqueño y en Karaoke. Karaoke, aunque no tiene el mismo volumen de gente que ha ido como Dominiqueño, obviamente, es las únicas dos películas que gente que yo no conozco se preocupa por buscar mi email o mis redes sociales y escribirme. La vi, me encantó, y llevé a fulano y le encantó, como tal. Esa es la única dos. Y Vico también, pero Vico obviamente Vico es más porque es un branding. Obviamente Vico pudo haber sido cualquier director que hubiera hecho el trabajo de la película de Vico y siempre iba a traer su fanbase a escribir que le gustó o whatever, qué sé yo. Pero las únicas dos películas que los feedback yo siento 100% genuino por las películas es Dominiqueños 1 y el Karaoke. Ok, bueno, pues entonces ahora, que dije como 7 veces que era la última pregunta, yo me callo la boca. Y abro para que los que están aquí de forma presencial, si tienen alguien que quiera hacer alguna pregunta. Y confianza, me encanta hablar, me encanta hablar. Sin decir lo que va a ser la película y eso, tu otro rol en la película, Ajá. ¿cómo tú hiciste el switch de hacer ese rol? Pues él pregunta, ¿él se escucha? Para los que no están Acaban de viendo. preguntarte, hay un momento donde Transford es Sale. responsable de parte de la narrativa, en una participación en la película, así que le están preguntando de cómo lidió con eso. Mira, yo creo que obviamente quería hacerlo y aproveché de que la película era para que mami y papi la vieran nada más, como tal, para correr Cuando riesgo. tú dices eso está de terapia. No, ¿Has hablado con tu psicólogo de eso? Sí, bueno, pues anyway, digamos que volviendo al tema, como mencionamos anterior, como no había una expectativa, una presión de la película, pues me animé a experimentar como actor, ¿verdad? Que salgo en un par de escenas en la película, como tal. Y obviamente yo no quería faltar el respeto a los compañeros que son actores de verdad. Tú sabes, y siempre era mi preocupación. ¿Tú sabías que Ángel estaba preocupado de que tú te estabas dando más encuadres de los encuadres que le estaba dando a él? Él lo decía, Ángel es otro actor. Información. Ángel lo decía, digamos, porque hay escena que estamos encuadrando a Ángel como tal. Y entonces el director le tiene el cuadro y yo, espérate, hace falta la mano. Entonces yo pongo la mano mía así y él me dice, pero vas a pedir. Entonces le decía que Ángel, en su tono sarcástico, obviamente, enfoca la mano de Transfor, a mí me deja fuera de foco. Enfoca la mano de Transfor. Tú sabes, Pero, las repeticiones que saben que es común en nosotros, hacemos una toma, te hago close-up, hay Bueno, que pero es que repetir para editar hace falta. y hacen falta esas repeticiones, pero entonces pues en Ángel eran Lo amenazaste, unas como pocas actor. repeticiones y luego en lo otro pues... Pero ¿por qué a ti te dan 10 repeticiones? digo, pero nada, pero para tu pregunta, pues, siempre me vi ahí. Originalmente era otro actor que iba a ser el personaje que hago en la película, como tal, pero por cosas del destino no se logró. Y yo creo que fue lo mejor que pasó, porque el pequeño cambio que hago, pues la gente se lo tripea. Como tal. ¿Tú lo viste? Ah, ok, me sabes de lo que estamos hablando. Pero ese cambio que hice fue bien divertido hacerlo. De verdad que sí. ¿Alguna otra pregunta? Confianza. Ajá. Jun. ¿Algún otro género del cual tú quisieras, no sé, saber alguna otra película además de la comedia y del horror? Mira, yo aunque, como dije ahorita, vivo de la comedia y la amo y la disfruto, yo he tratado de experimentar otro género en el camino. He experimentado el drama o biopic, que Vico cae ahí, pero que Vico es un drama con comedia, porque yo creo que en la vida tú ríes y tú lloras, tú sufres, tú cantas, ¿verdad? Entonces, Vico fue el primer experimento. Después hice otro que fue Marcelo, que a algunos les gusta, a otros no. Esas son las opiniones, creo que sí, que a Juanma no le gustó, pero no hay problema con eso, o sea, yo estoy claro con eso. Pero Marcelo... Todavía, a mí me gustó el karaoke, pero tenemos que hablarle de la que a mí no me gustó. Pero eso también, No, digo, lo que pasa es que gracias a Dios, como he podido hacer varias películas, pues ya puedo mirar todas diferentes puntos, todas son diferentes como los hijos, todos los hijos son diferentes. No son tus hijos, pero cada uno tiene una peculiaridad como tal, no puedes, los quieres de formas diferentes. Anyway, pues ya con Marcelo traté de experimentar más el drama como tal, pero obviamente con comedia. En el karaoke, obviamente, pues es género de horror y suspenso, pero también tiene su comedia, ADN de comedia, porque, man, es que
Ahora mismo estamos teniendo una conversación seria y nos reímos. O sea, la vida es así. O sea, y salimos afuera y salimos discutiendo por X y razón. O sea, en la vida tú cambias tanto de mood durante un día. Pasa que quizás ese día predomina la risa, pero otro día predomina el dolor o la angustia como tal. Y a mí siempre me ha gustado esos cambios, ¿verdad? En el ser humano. Y por eso siempre le meto, aunque tenga horror, pues le metí comedia. Aunque tú lloras, le meto comedia como tal. O en comedia le meto drama, como fue El Hijo Perdido o algo. Pero para contestar tu pregunta, si quiero experimentar otro género, ahora mismo quiero hacer una película de mafia, tipo Soprano, pero con mi sabor, como tal, que estamos desarrollando. Y también y estamos desarrollando también algo de sci-fi. Pero no es sci-fi de naves espaciales, Star Wars, Star Trek, porque hay diferentes tipos de sci-fi, ¿verdad? Como Mad Max, ese tipo de, ¿sabes? Pero eso en su momento, al igual, obviamente la pandemia me empujó a hacer este género, pero gracias a Dios que me empujó, pues me siento más confiado para experimentar ese otro género, pero también como empresario que soy, ¿verdad? Por dar una forma, tengo que estar seguro de que no sea para perder dinero, porque no puedo perder dinero, por lo menos irme even, disfrutarlo, y si logro que la fórmula de distribución sea una de que sea de even o ganar un peso, pues lo hacemos con mucho amor, aunque me vaya even. Pero depende de la fórmula que hagamos, porque por más que uno ame el cine, yo que soy padre de familia, tengo boca que alimentar y entonces pues eso pesa. Porque, por ejemplo, una cosa que me escribió uno de los críticos, no decía el nombre, me llamó, fue que yo es karaoke. Digo, me gusta el karaoke. ¡Wow! Mano, deberías hacer más cosas así. Sigue haciendo cosas así. Hazlo, sigue por ese lado. Y yo, mano, a mí me encantaría, pero me dijo, y deja la comedia. Y bueno, a mí me encantaría, pero me pasa que la comedia es lo que me paga la renta. Pero las próximas 5 son comedias. Igual digo, yo amo la comedia, no me malinterpretes, ¿sabes? No es que estoy preso en la comedia, la disfruto, pero y los números lo dicen, como dice un analista, los datos son los datos, la comedia es lo más que genera taquilla y a la hora de generar, no solamente pagar los chavos a mis hijos, ¿verdad? Lo alimento a mis hijos, es generar empleo, porque eso es otra cosa. Nosotros generamos, acá hay varias gente que dependen de eso. Entonces, obviamente, sin el éxito de tus comedias, pues no te da la oportunidad de entonces tú financiar películas como experimentales como el karaoke. O sea, que es como mira, hay un lema aquí que curioso. Dicen, tú tienes que hacer primero 7 viernes 13 antes de hacer The Godfather. Aquí yo tuve que hacer 7 secuelas de Police Academy antes de hacer. Hablando de las secuelas de Police, vamos a ponernos faranduleros aquí ahora. Hablando de las secuelas de Police Academy, ¿que Joyitas 3 en realidad es una posibilidad o eso es algo que bueno, yo quiero o es algo que se ha estado bandeando ahí por decir que se va a hacer? Mira, yo quiero hacerla desde el día 1, pero obviamente que no es un secreto a voces. Rocky y Molusco tuvieron un problema en su relación de amistad y eso atrasaba todo. Y después cuando ellos se decidieron, yo no quería hacerla porque le perdí el fondo. Entonces ya yo entendí por qué Ghostbusters 3 no se hizo en el momento que había que hacerla. Y yo, bueno, pero ¿por qué Bill Murray no la hace? Y ahora digo yo, ¿por qué no sustituyes a Molusco y a Rocky con Bulbo? O sea, haces el Ghostbusters de todos, chicas, las joyitas, como que, no sé, y haces un rebranding. Sí, pero mira qué curioso, lo curioso es que Rocky lo ha querido hacer, Molusco lo ha querido hacer y yo lo he querido hacer, pero nunca estamos los tres a la misma vez. Es como Indiana Jones, que antes tenía que estar Harrison Ford, que yo comparo, que es joyita con Indiana Jones. ¿Sabes? Que Steven Spielberg, Harrison Ford, yo nunca tenía que estar de acuerdo los tres para hacer una película. Ya estuve en una conferencia de prensa, dijiste que era la industria del cine puertorriqueño, así que está bien, no hay problema. Y la compañía se llama Industria Film. Sí, voy a cambiarlo porque ya, eso era un tiempo, pero ya me da para show. ¿Alguna otra pregunta del público antes de que nos sigamos metiendo en problemas? Me encantaría, lo disfrutamos, ¿verdad? Todos los días estamos haciendo martitas y no hay un día desde que entrenó karaoke y delante de entrar al karaoke, antes de entrenar al karaoke, disculpe, un poquito. Por eso ya ven porque yo no actúo, por eso yo cuando hago cambios son de pocas líneas. Pero estamos hablando de eso, de que nos divertimos nada más por el fun, por la diversión, lo haríamos. Ahora mismo hay una posibilidad
que el karaoke, bajo lo que es, se haga una mini franquicia, y una mini franquicia real, y ya tenemos de las posibles cosas que pueden, se ríe, que pueden pasar. Suena a chiste, pero... Pero es verdad, pero si la hacemos literalmente, y se lo dije al director de fotografía ayer, es literalmente la misma estructura. 7 gatos de cruz, 5 actores, las mismas condiciones, y sin esperar nada, digamos, mucho dinero como tal, es hacerla por pasión. Sí queremos hacerla. Si logramos una preventa, streaming, sobre todo, que obviamente ese es otro mundo para los que hacen cine puertorriqueño. El streaming tiene una nueva vida a la gente que hace películas. Si logramos un acuerdo que estamos negociando con streaming, hay una posibilidad de que hagamos el nuevo karaoke y de vuelta al karaoke. Okay. Porque ya para karaoke 2, karaoke 3 ya eso no. Estos títulos con... Trilogía. La trilogía. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. Quisiera experimentar otro género como acción. Pues mira, tú sabes que antes de hacer horror, yo tenía mucho respeto a horror. Porque igual, o sea, yo creo que tengo el ritmo para hacer comedia. O sea, digo, quizás como me crié y la gente que trabajé, pues yo trabajé con Sánchez Logroño en un tiempo y él me enseñó mucho lo que es ritmo de comedia como tal. Y se lo debo a él. Pero yo siempre respeté a la gente que hacía horror porque, como dije al principio, si no lo hace bien, la gente se va a reír de tu película y eso es lo que tú no quieres cuando hagas horror. Entonces, pues nada, repasando todo, pues hice karaoke por lo que pasó, papá, y estoy bien contento como tal. Pero yo respetaba y sigo respetando a directores de horror, porque no es fácil realmente hacer que tú brinques como tal, ¿sabes? Eso es manipular la cámara, todo ese tipo de cosas, y yo no me sentía ready como tal, y ahora pues me siento un poquito hacia ahí. Lo mismo pasa con la acción. La acción es otro ritmo como tal, que algún día me gustaría hacerlo, sí, pero no está en mis top como tal. Y es por ritmo, como dije, como los doctores, está el cardiólogo, el dentista, hay diferentes doctores, todos son doctores, pero diferentes especialidades como tal. Y la especialidad de la acción, me gustaría, pero no es mi prioridad. Prefiero ahora experimentar con la película de mafia tipo pues, Soprano, Goodfellas, que fíjate qué cosa, Goodfellas, que es una de las grandes películas de mafia, pero para mí Goodfellas es una comedia. Goodfellas es un dark comedy, como tal, porque tú ves Goodfellas es como que, what the, no puedo decir la palabra, pero Goodfellas para mí es la mezcla de películas de mafia y comedia, porque tú te ríes de lo macabro de las cosas que ellos hacen, de las situaciones, como tal. Por eso yo creo que una película digo, no es que me voy a comparar con Goodfellas, ¿verdad? Voy a hacer mi versión de ese género como tal, pero obviamente mafia con comedia va a tener algo tipo Goodfellas, pero con otros ingredientes que le voy a meter. Pero sí, haré acción, pero si la oportunidad me lo brinda, de aquí 5 o 10 años y todavía estoy ready, si aguanta mi cuerpo. Hay algo que yo abundaría, es que Transform él es fanático de los roles. Yo no sé si es un fanático de rol de closet o algo así, porque es que uno no lo sabe hasta que lo conoce. Es una cosa, por ejemplo, la primera vez que yo vi, él tiene una colección enorme de películas. Entonces, cuando tú te entras, tú ves, él tiene todos los clásicos de horror, viejos, nuevos, modernos. Entonces tiene literatura. Un día voy al baño y tiene un freaking libro de los estudios Hammer. Déjame Y leyendo yo, tú estás en el baño y ves a Drácula. ¿sabes? Que el que sabe es algo bien específico, pero tú ves la literatura, es alguien que consume documentales, es fanático del horror. Entonces tú ves su colección, obvio, tiene de todo, como cineasta, ¿no? Y tú ves que tiene un paladar, estudia. Pero no lo parece en primera instancia. Tú tienes que pasar esa capa y conocerlo, ¿okay? Los únicos otros que yo he conocido, así que cineastas, colegas, que he visto una colección pero heavy de DVD, y los que han ido a mi casa saben que yo también VHS, DVD, fílmico, porque entonces él también le geek, tiene freaking juguetes también en su colección. Pero el otro, el Juanma, por ejemplo, yo me acuerdo una vez, y me imagino que debe estar mayor porque esto fue hace tiempo, yo fui estudiante de él, y para entregarle un trabajo fui a la casa, y tiene otra colección de paredes enorme, que es impresionante. Está en un storage. Está en un storage. Porque es que cuando, imagínate, yo te estoy hablando no voy a decirle el tiempo, pero hace mucho tiempo atrás, y era impresionante. Y era impresionante. Pero Transform tiene una colección bastante igual, que está en las paredes, que ya no cabe. Y tú te quedas como que tú, ¿ok? Pero yo creo que dice mucho, ves,
de él como cineasta y punto. Yo creo que él es un amante del cine de horror y yo creo que cae en la comedia por las circunstancias, ¿no? Pero me gusta. O sea, pues, sí, van de la mano. Ajá. No, ok. Esto- Wow. La silla caliente. Da atención para allá. Pues, eventualmente, esa pregunta me la ha hecho, irónicamente he tenido el privilegio y el honor de que la persona que constantemente me ha hecho esa pregunta es Jacobo Morales, que a mí me vuela la cabeza, porque él cuando yo estaba en noveno grado, él fue a hacer una charla con nosotros cuando estaba hablando de lo que le pasó a Santiago, así que empiezo a calcular ahí, yo acabo de cumplir 48 por si acaso, para que no se rompa la cabeza. Y lo que yo le digo a Jacobo es, Jacobo Morales, cuando hizo Dios los cría, sus hijos ya estaban en universidad. Así que los míos tienen 16 años todavía. Así que yo siento que cuando yo logre que ellos estén en universidad, pues quizás entonces a mí me puede volver a dar la locura tropical de hacer otra película, pero estoy ahí bregando con unas cosas en desarrollo y sí, obviamente es algo que va a volver a suceder, pero tampoco tengo prisa de que eso suceda, porque genuinamente la parte que no disfruto las dos personas que están aquí al lado mío lo saben, o sea, todos los obstáculos que hay que brincar en el lado de producción es algo que a mí me encantaría que me llamaran, llegar al set, llegar al set a trabajar con los actores, a dar instrucciones, colocar la cámara y todo lo demás, pero todo lo que hay que pasar en términos del desarrollo de un proyecto, el financiamiento y todo eso, es un proceso traumático cuando todavía no. Y lo que va después. O sea, por eso una también, cosa por eso no he querido repetirlo así, o no he podido repetirlo. Así que eso es la contestación a esa Lo pregunta. que pasa es que hacer cine no es fácil. Ahí Si fuera tienes- fácil, cualquiera lo haría. tienes Y una- yo respeto y admiro toda persona que hace una película, te guste o no te guste, sea buena, sea mala, que sea mala es cuestión de gusto, ¿verdad? Porque hay gente que Bueno, pero ahora te digo yo, estábamos hablando de eso y sé que hay una pregunta, pero por ejemplo, precisamente como crítico de cine, es una experiencia traumática reseñar películas puertorriqueñas porque yo sé la realidad de estar del otro lado, ¿entiendes? Yo sé la realidad de qué por ciento de la taquilla es que se retiene, la realidad del presupuesto, la realidad de las posibilidades, la realidad de que de que tú puedes decir que es la mejor película puertorriqueña, de que es buenísima y como quiera va a haber gente que no te cree y que no le va a dar la oportunidad a la película, porque es una película local, o sea que, pero sin embargo, pues también, ¿entiendes? Como crítico de cine, pues tienes que, o sea, sí, hay que retener la integridad de lo que es la opinión, ¿entiendes? Ser crítico de Mira. cine en Puerto Rico debe ser lo peor porque, Para criticar la película puertorriqueña, porque si la eso no- criticas, aquí en Puerto Rico lo cogen personal los productores y los directores. Entonces, si dicen la verdad, se molestan. Pero entonces, Sí, pero si eso no es la lo que pasa. reseña, se molestan. Lo que pasa Entonces, es- si la reseñas bien, porque honestamente es buena, nadie te cree y te quita credibilidad. Ajá. Hay gente que va a decir, ay, por favor. Pero, está lo que pasa es- brillando pero ahí algo así. vamos a partir y esto se va a descarrilar la conversación. Ya sé. Pero la verdad, ¿entiendes? La cuestión es que sigue siendo una opinión, ¿entiendes? Y precisamente una opinión informada, ¿entiendes? Es como que, y tú decides a quién tú le haces caso y tú no le haces caso. Pero sí, o sea, es como que cuando estábamos hablando, hay una película puertorriqueña que estrena esta semana, ¿entiendes? Es como que, y tiene muchas cosas positivas, pero en términos hay algo con el guión que se pudo haber afinado y se pudo haber trabajado en mi opinión. Y entonces es como que el día de la premier, que se supone que tú estás como que celebrando que literalmente llegaste llegaste al final, tu película va a estar en pantalla, pues tú no quieres tener una conversación con un crítico de cine, porque entonces es como que en Te vas a realidad, animar. en realidad, ¿entiendes? Es como que tienes que, precisamente, esos son procesos, tienes que saborear ese momento del triunfo de haber llevado una película y que una película esté en cines, ¿entiendes? Y de que va a estar disponible y de que la gente que la quiere ver puede comprar la taquilla.
Ahora, si es recibida o bien recibida, esa es la próxima etapa, pero no no puedes brincar 7 escalones, ¿entiendes? Claro. Tienes que ir escalón por escalón, porque si no, o sea, no se sabe si vas a poder hacer otra, ¿entiendes? Es como que así que disfrutarse las etapas es bien importante. El compañero tenía una pregunta. En el caso del karaoke, que ¿verdad? El director tiene que estar en escena. Ujú. Tú hubieses tomado una oportunidad posiblemente de ser codirector en esos momentos y trabajar con una persona con cero experiencia actoral, como sería Trump en el caso del karaoke. Tú me estás preguntando que si yo sería codirector en una película protagonizada por Transformers. Eso es lo que tú me estás preguntando. Mira, depende de la historia, porque eso es algo que yo en las conversaciones que yo tenía con, o sea, por eso, o sea, Transform es amante del cine al igual que yo, así que cuando él hace referencia a Raiders of the Lost Ark y hace referencia a Goodfellas, no lo que quiero decir no es el ego trip de yo estoy a ese nivel, es simplemente son películas que marcaron en su cabeza, que son las que él hace a referencia. Entonces, cuando tú estás rodeado en una escuela de cine, ¿entiendes? En una escuela de cine y ustedes escuchan las conversaciones en los pasillos que ustedes tienen entre ustedes y todo lo demás, ¿entiendes? Pues siempre y yo precisamente porque yo a los compañeros míos cuando estaba haciendo la maestría en producción de cine, yo decía, ok, todo eso está bien chévere, pero si mañana nos llaman para hacer Mighty Ducks 24, ¿vas a decirle que no a Mighty Ducks 24? ¿Entiendes? Es como que no, tú coges el libreto de Mighty Ducks 24 y tratas de hacer la mejor Mighty Ducks posible. Así que sí, a mí me encantaría la oportunidad de volver a dirigir. Dirigido de vol- por el retorno de Juan Manuel de París. de dirigir. Voy a empezar a preparar la noticia en sí. cine Mira, movida. mira, Juanma declara que quiere trabajar con. Ese es el titular, ese es para tu propio Ese es el titular. Próxima película, Ese es el Juan Manuel de clickbait. París, su regreso al cine, película protagonizada por Transformers Ortiz Bueno. y Rocky the Kid. Sí. ¡Chacho! Y ahí tienes un titular, primera plana, en todo Puerto Rico. No creo que eso genere mucho clickbait. Yo creo que me estás sobreestimando. ¿Entiendes? Es como que, pero no, o sea, de nuevo, para contestar genuinamente, lo otro es, sí, o sea, yo hago el chiste de lo de Mighty Ducks, ¿entiendes? Pero lo otro también es que se nota, y esto se lo digo a los estudiantes, ¿entiendes? Es como que sea como guionista o como director, hay que parar a considerar, por ejemplo, hubo una ocasión donde yo contacté a Transform para un proyecto y le dije, mira, si tú haces eso, yo quiero hacer eso contigo. No se dio por circunstancias, ¿entiendes? Puedo decirlo de menudo. No, estaba hablando de Vico. De Vico. Ah, lo de Vico. Lo de Vico no se terminó Estuvo de dando, desarrollo de Vico, o sea, es claro. como que no se dio Por el inicio de la por circunstancias específicas del momento, pero también uno tiene que ser consciente de lo que uno puede aportar a un proyecto o sentir algo que tienes algo que aportar, ¿entiendes? Un granito, ¿entiendes? Y es como que una de las cosas que mejor se siente es estar trabajando con un grupo de gente que cada uno es talentoso en diferente y todos están trabajando en un proyecto en común. Eso es una sensación bien chévere, independientemente que estés en la silla del director o que seas asistente de director o que seas PA o que seas arte o que seas vestuario. Eso es algo que es una sensación bien chévere, ¿entiendes? De un grupo de gente con diferentes sensibilidades, todos encarrilados, y es parte de la razón por la cual, y por eso, o sea, a lo que voy es como que yo no extraño poder decir que he dirigido muchas películas, extraño más el estar en un set, de poder ser parte de un proyecto que se completa y de todo lo demás, y eso yo me lo saco del sistema, obviamente con las producciones semanales, porque producción es producción, independientemente de que sea película. Pero hay que ser honesto con lo mismo. O sea, que si de momento llega un libreto y el coactor es Rocky the Kid y Transform Ortiz, ¿entiendes? La pregunta y la risa cínica, ¿verdad? No, la pregunta en realidad no sería como que ¿puedo yo dirigir a Transform Ortiz o a Rocky Ortiz? Es más, ¿tengo yo algo que puedo contribuir con esta historia que se está proponiendo? ¿Puedo hacer algo? Es un reto. Tengo algo, yo puedo elevarlo, puedo yo llegar al nivel. Entonces, esas preguntas son honestas que uno tiene que hacérselas, ¿entiendes? Porque no es simplemente coger el proyecto porque tienes que coger el proyecto y tienes que darle de comer a la familia, ¿entiendes? Es como que así que son cosas que hay que calibrar. Y ese es otro tema, porque cuando tú coges, gracias a Dios, a veces uno tiene que coger trabajo porque tiene que pagar deuda, pero a veces, sí, o sea, las películas son un bebé.
Y toda la gente que trabaja en la película son la gente que van a crear el bebé. O sea, todos van a hacer un matrimonio, ¿verdad? Todos vamos a estar en la misma cama, que es el set, y vamos a engendrar nuestro hijo, que es el bebé. Entonces, si uno de los padres, que pasa en la vida real, si uno de los padres se lleva mal con el otro, pues el bebé sufre eso. Entonces, lo ideal es que tú disfrutes estar en el set. Si no lo vas a disfrutar, pues, No a menos debería, que, aunque estás cobrando un buen dinero, es como que... no, pero bajo las circunstancias en las que se trabaja, o sea, en un lugar donde no hay industria, o sea, si eso no, o sea, eso no deberías estar ahí, ¿entiendes? Eso sí es genuino. Y el crítico de cine es el que tiene que decirle al papá que el bebé es feo. Sí, porque- Que usted sabe que eso es el mandamiento. Usted nunca le dice a un papá que el bebé Mira. es feo, así que ese es el equivalente. Tú sabes que... Y cuando te invitan a la premiere es como la noche de parto, acaba de Sí, salir. sí, no ha salido del hospital. Mi niño, No ha salido del hospital y ya tienes que decirle si puede ser mis universo o no, ¿entiendes? Como que hay otra pregunta. Eso te iba a decir, a ti se te podría ¿A qué? hacer la misma pregunta de cuándo tú vas a dirigir también. Pues me mantengo, como yo lo digo, no lo puedo decir aquí. Cuando a porque mí no me es- dé el infarto a Sí. mitad de la película con Transform y Rocky, Eduardo puede coger la batuta. Puede, sí. Ojalá se dé la oportunidad. Yo siempre me paso haciendo y colaborando. Ahora mismo, pues, me nutro mucho de trabajar con colegas. Así que, pues, ojalá en algún momento se dé. Siempre hago cositas underdogs o por debajo, cortometrajes con los estudiantes, o cositas que yo invento por ahí que me gustan. Pero sí hay que reconocer que todo cineasta en Puerto Rico, por ejemplo, Juanma cuando hizo Party Time, Transform que ahora recientemente ha hecho el karaoke, las próximas que salen en estreno este año, o sea, es una labor quijotesca. No sé si ustedes se han fijado como estudiantes que si buscan los nombres de cada película, que un director en Puerto Rico hace una película cada 2, 3 años, con suerte, y cuidado, hace una y Transform es el único que aquí ya te dio, y puede decir que hace 3 o 4 al año. Y aún así, estar en ese proceso con él y ver que cada película es un reto, porque no es que se hace más fácil. No sé si esto, Transform, tú puedas dar más luz aquí, tú que has estado más en el film, pero se siente cada vez más difícil porque cada película es como un intento nuevo y uno se quiere retar. Y de repente uno este se tira un proyecto que reta a uno más que el anterior, ¿ves? Y entonces tiene unos retos mucho más grandes que el anterior, o sea, porque hicimos karaoke. Food Truckero, y tú dices, pues esto es una película bien fácil, era un solo set, pero ahora con Food Trucks. Eso tuvo sus complejidades específicas. Después fue Dominicanos 3, que tiene un cast y todavía en pandemia. y todavía en pandemia, y tiene unas complejidades específicas, porque entonces tú dices, tienes a los dominicanos, tienes a Molusco, que tiene su agenda complicada, a Danilo, a todo este corillo. Alejandro Gil. Pero entonces no puedes filmar de noche porque todo en el film de día, exterior, tiene unas complejidades heavy. Y Molusco está en radio. Y fulano también, y ¿sabes? Y entonces luego fue Lucha Libre. Lucha Libre fue otro... Y de nuevo es como empezar desde aventura. cero. No sé si tú, ¿verdad? Que Juanma también es cineasta. Uno disfruta estar en el film, pero es como siempre estar empezando desde cero. Como que me acabo de graduar de la universidad y voy a empezar a hacer mi primera película y puedo llegar diciendo, vamos, ya hemos hecho Transform, estamos confiados, lo vamos a hacer, pero no hay retos nuevos que vamos aprendiendo en eso. No sé cómo Transform Pues lo vea. mira, en mi caso son 2 líneas, ¿verdad? Como director y como productor. Y realmente tengo que ser productor para generar más películas, ¿verdad? Antes de dirigir. Sí, ese es el caso, que eso es lo que pasa. Es como que es lo que vamos, la fantasía de va a ver llegar la persona que te produce la película. No. Solamente ha pasado una vez en mi vida. La- Una vez nada más. La Y la realidad pasé del brutal. caso es que Pero- hay que generar la Sí, producción uno mismo. y cada película son estructuras diferentes. O sea, no es una fábrica de hacer películas. O sea, no es can, pum, pam, pam. O sea, cada película, desde el desarrollo y financiamiento, todas son diferentes. De la idea, el concepto. Entonces, te cambian, que no es un secreto, te cambian la ley de cine, te cambian las reglas del juego, uniones. ¿Sabes? Cada película es como que, ¿tú has visto a Mario, el juego de Mario, que Mario está brincando entre los fuegos y cuestiones? Pues toda película es diferente, ¿sabes? Tú te tienes que como que amoldar y tomar la forma para pasar por la entrada que te permite llegar a tu objetivo. Ninguna película es la misma fórmula. En cuestión de llegar al set. Ya una vez el set, cada película, como dice Waldo, tiene una complejidad diferente.
Dominiqueño lo más malo es, yo la disfruté, pero desde todas lo más malo es hacer que todo el cast esté a la misma vez. Actually, porque obviamente, pues como dijo, Molusco tiene un horario, Alejandro, Danilo, todos tienen horarios diferentes como tal. Inclusive, la única vez que en Dominiqueño 1 todo el cast estuvo a la misma vez fue en la toma, el juego final y la foto de grupo. De ahí, eso va a 2014 que la firmamos, nunca hemos estado todos juntos a la misma vez. En la 2, en el final, Alejandro no está. Si tú te fijas bien, Alejandro no está en el final y tuvimos que chitearlo. En Dominiqueños 3 hay un doble de Alejandro y Darío. No ¿Sabes? chatea. ¿Sabes? Lograr, el reto de Dominiqueños es el horario de todos esos megas estrellas, ¿verdad? O gente, sí, pues son estrellas. Actores que pero están cuadrar ocupados. tu compromiso, agenda, que están a la misma vez, ese es el reto dominiqueño. Y a En los- lucha libre fue la época. A los estudiantes que han cogido clase conmigo, cogen producción, ahí yo digo, ese es el momento donde usted, si usted es asistente de director o trabaja en producción, es el momento donde usted va a utilizar sus destrezas de álgebra, porque es igual Sí. que despejar para... Él dice el Tetris, se le llama el es igual que despejar para X y despejar para Y, y despejar, o sea, literalmente, usted se cree que nunca va a utilizar eso en su vida, pero sí, ¿entiendes? Como Hay que- algo que me gustaría Digo, preguntar. rápido, porque lo que pasa es que normalmente en Estados Unidos, un actor, te bloquea un actor, le dan $500,000, $1 millón, y ellos bloquean los 3 meses para ti. Aquí, nuestra realidad es que los actores tienen que seguir trabajando y hacer, no todos se dedican full a actuación o tienen diferentes guisos para poder complementar. Entonces, no pueden desbloquear su horario, su agenda para una película que lo que le pagan no. Bueno, pero no se ahora paga. digo yo, eso también es un mito, porque acuérdate, la razón por la cual existe el Superman con el bigote borrado digital, porque a Henry Cavill en Mission Impossible no lo pudo soltar, ¿entiendes? Por ejemplo, y Star Wars estaba negociando el schedule de Laura Dern con Big Little Lies, o sea que eso es un problema de producción, ¿entiendes? Que si tú tienes un actor que trabaja, Ajá. ¿entiendes? Y que es la razón por la cual lo tienes es porque es rentable y porque trabaja, pues vas a tener ese problema versus el actor que no ha hecho nada y que tiene su agenda disponible porque está arrancando, pero que entonces también pues no tiene la rentabilidad en términos de lo que te puede traer en la taquilla. Así ¿Qué que ibas a decir, Eduardo? son buenos problemas para tener en realidad. Hay algo en términos, no sé si aquí cuántos de ustedes quieran ser directores o de los que nos ven. Hay algo que yo admiro mucho de Transform y casi de todos los colegas directores, pero Transform tiene sombrero de productor. Es bastante complicado porque cuando uno es AD, mi trabajo precisamente es que el director no se entere. Esos problemas los resolvemos en producción, ¿me entiende acá? Y se trata. Pero hay momentos, por ejemplo, estábamos filmando ayer, y hubo un momento en que, y de hecho no era ni del mismo día, era una situación del domingo, que filmamos el domingo también, y teníamos que resolver, y mientras me están preparando el set, yo tuve que venir con un corillo como de 5 o de 6, y de Transform está tranquilo esperando a que se le entregue el set, y de repente de Transform lo que ves es el corillo, y los 6 teníamos dudas. Y yo se lo dije, es una cuestión impresionante de cómo Transform, no sé si esto se lo he mencionado también, pero es algo que por lo menos yo, que tengo la oportunidad de trabajar con directores o entrevistar también y conocerlos y verlos, es ver la capacidad de inmediatez con la que se resuelve. En circunstancias normales siento que un director normalmente se tranca, porque no está en el resolver, para eso está producción, o porque está, punto, normal, enfocado como dice Juanma, que es lo que de hecho Juanma también fue productor de Paritime, por eso él menciona un tostón. Tienes que estar a los actores, a la historia, a lo que tú quieres lograr, pero de repente te dicen, mira que está pasando esto, mira que esto, y tú no estás switchado para eso. Tú estás aquí en el momento ahora, la escena, y trabajando en eso. Y la capacidad de Transform, no sé si esto es como que ya le he estado entrenando tanto, una película tras otra, que llega el momento en que es como que yo le traje como 5 cosas a la vez y las 5 cosas las pudo atender. Considerando que, ok, Transform, dale, de hecho tuve que interrumpirte, dale Transform, vamos ahora porque vamos para la escena. Y él tiene esa habilidad y es el único director en Puerto Rico con el que he trabajado y de los que conozco que puede fácilmente tener eso. Yo creo que tiene que ver con esa inmediatez de trabajar tan constante en un set. Pero a lo que voy es a esa pregunta de dirigir, es una labor quijotesca. Yo lo que he hecho son cosas guerrillas, tipo karaoke, mayormente. Ves que es bien diferente porque permite la estructura de eso, tiene sus complejidades, pero no a nivel, y Juanma también lo puede decir, de cuando tú trabajas películas como Paritime, dominiqueños, que tienes un crew, que hay una logística, hay un andamiaje de elenco y toda la cuestión, que los problemas no son los problemas de una producción guerrilla. A veces pueden ser problemas tan
porque estás trabajando en una unión y nos vamos a pasar por un minuto. Y no puedes pagar ese overtime. Algo tan básico como eso. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hay que ajustar. ¿Veis? Es un problema que quizás en guerrilla uno lo habla porque somos 7 y todos nos ponemos de acuerdo. Está bien, vamos a tomar ese minuto, no hay problema. No, esa preocupación no va a existir. En un manejo grande, ese es algo que puede ser pequeño y en guerrilla no es un problema, en una producción grande lo es. Junto con los otros problemas normales que puede haber en una producción normal. No sé. En resumida, todo lo que quieran ser director, tienen que aprender a adaptarse a lo que puede pasar y no agobiarte. Está ahí, en producción, postproducción, porque también otra cosa es que yo soy distribuidor de mis películas y estoy en pre de otras películas mientras distribuyo. O sea, tienes que, bueno, si tienes un problema, a veces Eddie viene molesto con una situación, con un actor o something, algo que pasa en producción y cuestiones. Y siempre te he dicho esto a ti. Yo, mira, enojado no va a solucionar el problema. Ya está hecho, ya tenemos el problema, vamos a darle la vuelta. No busquemos el por qué pasó. Vamos adelante. Si no quedan como queríamos, ni modo, pero tratemos de que quede mejor bajo la nueva circunstancia que nos está dando el momento ahora. Y esa es mi forma de pensar y el consejo que le doy a todo el mundo. Y es un buen consejo de vida también, no solamente para resolver el problema en el set. Así que ¿hay alguna pregunta acá? ¿Qué fue lo que los inspiró a ustedes a dedicarse al cine? ¿Qué fue lo que me dedicó a dedicarme al cine? O sea, a los tres. Digo, a todos. Bueno, ok, ¿quién quiere empezar? Empieza tú. Ok, pues voy a tratar de resumirlo lo más rápido posible en 1 minuto y medio. Yo en 1978, aunque yo soy de la generación de Star Wars, que obviamente Star Wars, la primera New Hope cambió el mundo entero. Yo conocí, ¿sabes? Había visto el trailer de Star Wars por televisión, ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no conocí el cine. Mi papá un día me dice, hoy te voy a llevar a ver Superman. Yo pienso que lo que voy a ver son los muñequitos de Superman, como tal. Y nunca se me olvida que mi papá me llevó, de aquí al lado del Teatro Oyer en Bayamón, a un teatro, y la primera vez, un niño de 6 años, 5 años y medio, sentado con gente extraña, y yo pienso que voy a ver los muñequitos, ¿verdad? Y a mí nunca se me olvida cuando baja las luces, y lo que has visto en la película de Superman del 78, de Richard Donner, que empieza en blanco y negro, y es como una cortina y se abre, y de repente se convierte en colores, y sale para el espacio, y cuando sale ese de Superman en pantalla, yo no sabía lo que era eso, yo no sabía lo que estaba pasando, pero yo dije, mano, esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida, como tal, a los 5 años y medio. Después, con el tiempo, supe que era una película, que hay directores, que hay actores, yo quería ser actor, después, y fui malísimo, yo metí a director porque soy más actor, como tal. Pero realmente mi pasión por el cine es como esa magia de ver un hombre volando y verlo tan real en aquella época, y hay efectos que todavía tú lo ves y dices, wow, hay otros que no pasan en time, pero esa magia que marcó en mí a los 5 años y medio, me marcó, y mientras el cuerpo mío resista, yo haré cine hasta que me muera. Sí, eso. En la misma línea de Transform para mí, pero en mi caso fue Ghostbusters. Yo pues vi Ghostbusters y eso me inspiró. Yo era bien tímido, esta historia a veces la cuento en mis clases, o cuando hablo con alguien, yo era bien tímido y yo no miraba ni los ojos, yo no hablaba, yo era la persona que siempre está con las manos en los bolsillos, mirando hacia abajo, y tú le preguntas, mira, tal cosa, y ni te dice sí, te dice, eso era yo. En algún momento en la high entendí y me convencí de que no podía estudiar cine porque el cine es un medio para la gente extrovertida, no hay espacio para los tímidos. Fue un orientador que me aconsejó y me convenció a que le diera el intento, y de hecho mi primer intento, esto él no lo sabe, pero mi primer intento fue tomar unas clases de guión, y fue con Juanma. Él dio unos talleres de guión, y esos talleres de guión de educación extendida. Yo era el único chamaquito ahí, yo tenía 17 para 18, todos eran personas, ¿verdad? Mayores, no miento. Ahí yo era el único chamaquito. Yo me sentía, y eran personas también que trabajaban. Todos tus compañeros te van a escribir ahora. Ahora, no les dije viejo, dije que eran más personas. joven en el momento. Eran más chamaquitos. Ahí todos tenían como 30 para arriba, algo así, o 20 y pico. Ahí no había ni adolescentes ni universitarios, eran personas ya que trabajaban. Estaba Frances Lousel, de hecho, que es una de las productoras también más activas e importantes ahora en la industria. Y fue
era un poquito para mí, pues no termino en la high, estoy entre esta gente que algunos de ellos ya eran profesionales, y Juanma tuvo la capacidad de llevarnos a todos, o sea, yo me devoraba la clase y entonces Juanma me recomendaba cosas y indicaba, nos decía cosas y cuento eso también porque ahí me convencí, pero entonces también mi perspectiva cambió. Yo no me veo, y no sé si ahora, si Juanma lo ve así y Transform, pero en ese entonces yo dije, pues hermano, más que a lo mejor un cineasta, es un cuentista, es un cuentacuentos. Tú decías algo así, era como que tú eres un narrador de cuentos. O sea, no te prepares para guionista, no lo veas, aunque vayas a escribir guiones, es como que tú vas a ser un contador de historia. Creo que era lo que decía Juanma por ahí, sí, sí, para la época. Y eso para mí cambió la perspectiva de ver, porque entendí entonces que yo lo que quiero es contar la historia. El medio es el cine, pero si se va a hacer una película para televisión, que se me dio, pues lo hago. O una animación, una serie para Netflix, lo hago. O un comercial, que es una historia también, pues lo hago. O una historia dentro de un video musical, lo hago también. Yo creo que esto es importante para la generación de ustedes, donde estamos con esta cuestión de streaming, donde hay una línea fina en donde el cine, que en mis tiempos había profesores que me decían, no, cine es lo que estrena en la pantalla grande. Y entonces decían que lo que hacía Vicente Castro o Sonia Valentín no era cine, que eso eran unitarios para televisión. Pero yo decía, oye, se me parece una película. Porque lo que definía el cine era que salía en la pantalla grande, pues ahora el streaming también borra un poco esa línea. Y entonces y el YouTube, hay que definir entonces también qué ustedes van a hacer. ¿Son cineastas de salas de teatro o cineastas de streaming? En un momento yo yo soy cineasta de fin de semana de YouTube. Porque hacía cosas, me las estrenaba en YouTube y en festivales. ¿Ok? Pero por ahí va la cosa. Así que me gusta más amo el cine, pero sí, si tengo que contar una historia en cualquier otro medio, teatro, he hecho teatro, o sea, lo cuento. Pues en el caso mío, porque pues, o sea, yo siento afinidad a la historia de Transfer, pero una de las cosas que yo descubrí cuando cuando tomé mis primeros talleres de producción, no fue hasta que yo terminé, o sea, porque yo, cuando acabó el bachillerato en la UPI, ¿entiendes? Literalmente el último semestre fue que aprobaron, porque nosotros jorobamos y aprobaron una clase de producción de cine que no se había dado que en 15 años en comunicaciones. Y era porque muchos de nosotros estábamos interesados en cine y jorobamos hasta que es un problema que no tienen en el CAT, ¿entiendes? Y que por eso es que yo digo por eso es que hay veces que yo quizás soy un poco intolerante con los estudiantes o exigente, en realidad es lo que soy, porque literalmente si usted está aquí porque le interesa trabajar en ese medio, está en un espacio privilegiado, donde literalmente tiene todas estas herramientas y todas estas personas y todos, literalmente, desde equipos hasta recursos, hasta compañeros para hacer lo que usted quiere a lo que quiere hacer. Y yo he estado en situaciones donde eso no existía, o sea, el CAT no existía cuando yo era estudiante de cine, y parte de la razón por la cual yo me voy de Puerto Rico a hacer los cursos de producciones, y me doy cuenta que qué bueno, hasta cierto punto, para Transfer y para Eduardo y para mí, pero el amar el cine, esa magia de mirar la pantalla y quedar transportado y quedar fascinado, ¿entiendes? Eso es una cosa, ¿entiendes? Y eso es algo que puede tener mucha gente, pero el estamina que es necesario para hacer cine es otra cosa, ¿entiendes? Las dos cosas pueden coexistir en una misma persona, y entonces pues eso es bueno, ¿entiendes? Pero hay alguien que puede ser el nerd de cine más grande que no necesariamente eso no te da la capacidad para ser bueno en producción o para dirigir o para los retos específicos que requiere cada posición en una producción. Así que, y yo me di cuenta de eso, me di cuenta de eso cuando hice mis primeros talleres de producción. Así que a lo que voy, y es la razón por la cual yo considero el privilegio de yo estar relacionado con el cine, dar clases aquí y poner el granito de arena en alguien que va a ser el que va a tirarse la próxima maroma de hacer una película o de ser la próxima persona que es el director de arte, ¿entiendes? Eso yo lo considero, ¿entiendes? Y es esa sensación que yo descubrí en mis clases yo estudié en la high de la universidad, y en varias ocasiones tuve la oportunidad de coger talleres de teatro y de nuevo, y es la fascinación, a mí me fascina el cine y me fascina la gente creativa, ¿entiendes? Así que de nuevo, no necesariamente tengo que ser yo el que está tomando decisiones, o sea, para mí es un privilegio el yo poder interactuar y literalmente, o sea, si hay que repartir si durante una filmación hay que trabajar 14 horas y yo lo que hice fue
repartir las botellas para que el crew no se deshidratara, ¿entiendes? Pues yo ayudé, ¿entiendes? No, como lo que yo hice no está en pantalla, pero a mí me llena el saber de que yo hice algo para que esa producción completara su objeto. De esa forma me siento afortunado precisamente de no ser un esclavo de mi ego, de que tengo que ser la persona que ocupa la silla de director, o tengo que ser el productor, o tengo que, ¿entiendes? Porque a mí me llena más ok, ¿qué podemos, o sea, estar rodeado de toda esta gente que se manifiesta también cuando tengo también las oportunidades de entrevistar y charlar con gente creativa. Entonces, sea a los compañeros que tengo al lado o la gente que está haciendo cine a nivel de industria internacional, o sea, así que el ser parte de un grupo, como dije ahorita, eso que yo dije ahorita, el ser parte de un grupo de gente de diferentes trasfondos artísticos y sensibilidades y todos encarrilados, eso es algo que yo encuentro bien bonito y es algo que descubrí cuando hacía las obras de teatro en la high y es algo que a mí me gusta tratar de, ese es el feeling que yo, más que cuando fui a ver Star Wars y tenía 3 años y me voló la cabeza, a mí me llena más ese feeling de tratar de reproducir eso, de como que, ok, este grupo de gente, que todo el mundo tiene formas diferentes y cosas diferentes de hacer y vamos a tratar de encarrilarlos para que todos hagan este proyecto que concluye al final. Entonces, para repasar, yo fui Superman, Ghostbusters, Star Wars. Yo te diría, bueno, lo que pasa porque me quedé ahí esperando cuál era la película que ¿Cuál era la película? Sí, Star Wars. Star Wars, okay. Star Wars. La primera Star Wars yo tenía 3 años, porque ya para el 78 ya yo era crítico de cine, porque cuando a mí me llevaron a ver la primera Star Wars, yo me aburrí con la primera hora porque yo quería ver a Superman. Y en la primera hora de Superman no sale Superman. Entonces es como que, ¿dónde está Superman? ¿Por qué no sale Superman? A los 5 años ya estaba matando la película. Me cuentan, si mi papá, que en paz descanse, o sea, mi papá me llevaba a ver todo tipo de películas que no debía haber visto también. Y a los 6, mentira, déjame ver, en el 80 yo tenía 6 años. Sí, 6 años, yo tenía 6 años. Me llevaron a ver Das Boot, que es una película alemana de Wolfgang Petersen, ¿entiendes? Es como que es donde están encerrados, o sea, spoiler para una película, están encerrados con esta gente, es una película opresiva de este crew que está en un submarino toda la película, y es un estrés y una cuestión bien intensa, y al final de la película, no, spoiler para una película más de 40 años, hello, para los que no están viendo, pues sobreviven, salen del submarino, pero entonces aniquilan a todo el mundo cuando están en la base militar. Y yo a los 6 años miré a mi papá y dije, esto es lo que tú me traes a ver, y me levanté y me fui a la sala. Así que había tendencias de crítico de cine desde... Mi papá a los 6 me llevó a ver Piraña. Desde temprano. Mi papá me llevó a ver Piraña y a ver Amityville Horror. Sí, había, o sea, sí, yo a 6 años vi Halloween, ahí me enamoré del cine de horror y todo lo demás, o sea, pero sí, o sea, el cine como oficio, o sea, el cine como pasión es algo que es bonito y que une, o sea, de nuevo, todo el mundo puede abrir la cuenta en Reddit y, ¿entiendes? Y hablar de lo que nos apasiona y todo lo demás, pero el cine como oficio y como taller requiere una disciplina y una estamina y por eso, o sea, eso es parte de la razón por la cual hay que ser exigente con ustedes mientras están aquí, ¿entiendes? Porque, pues, de nuevo, es como que el break está chévere, pero, o sea, cuando hay 12 horas, cuando hay X cantidad, cuando hay un día, o sea, literalmente un problema que hay que resolver, o sea, no hay tanta flexibilidad, ¿entiendes? Para poder resolver las cosas requiere una estamina bien fuerte, que es algo que se aprende, que lo ideal es que lo aprendan mientras son estudiantes de aquí, del CAT. Y los que no lo son, que nos están viendo por Facebook Live, les recuerdo que, de nuevo, la sesión de matrícula de verano está abierta y estamos aquí disponibles para darle la información sobre también el semestre del año que comienza en agosto. Así que, ¿hay alguna otra pregunta que no sea tan introspectiva y que nos haga tener que remontarnos? Cosa psicológica de nuestras vidas. De todas las películas que usted ha hecho, ¿cuál es la que usted dice, esta como que no me gustó mucho? Tengo 2 que odio. Una que odio y una que fue una decepción. Bueno, están en las 2. Vi 2 peores películas, Que Despelotón y Dominiqueños 2. Que Despelotón porque es la primera vez que me di cuenta que estaba equivocado con la comedia.
Yo creo que tuve suerte con Que Despelote, Que Joyitas 1 y Que Joyitas 2. Pero en Que Despelotón fue aunque me gusta la idea de la película y la crítica que tiene, porque Que Despelotón es una crítica a los medios, porque lo que se acuerden de Que Despelotón es que a Billy lo acusan de narcotráfico y se mete la prensa y el morbo de la prensa y todo ese tipo de cosas. Pues el mensaje de eso, a mí me encanta la película, pero se me fue la mano porque tenía un concepto bien equivocado en aquel momento, que no sé cómo llegué a eso, pero pues, de que empezó a usar el easy joke. Y era que la gente hablaba malo porque sí, y yo, eso a la gente le va a gustar. Aunque a mí no me gustara, la gente se va a reír y va a disfrutar. Y hay una escena, no voy a decir las palabras, obviamente, pero me acuerdo que hay una escena con el Giga, que él dice una palabrota, como tal, que yo me sentí, que ese chavo eso va a vender, eso va a gustar. Cuando veo la película, el primero que la ve es uno que trabaja en Caribbean Cinema, me dice, está brutal, y cuestiones, está nítida. Y eso fue una persona que la vio. Cuando hacemos la premier, gente mayor empezó a pararse e irse. Y, y no era por la historia, era por lo sobre mal hablada que estaba. Porque yo creo que yo digo que hay malas palabras, están las malas palabras y las vulgares. Y había mucho vulgar sin sentido, como tal. Y cuando veo la película, obviamente, cuando pasas el tiempo, cuando tú haces más películas y empiezas a comparar lo que has hecho antes, ahí es que te das cuenta. Y me di cuenta que Despelotón tenía un concepto equivocado del easy joke, como tal. Después, lo irónico es que la que viene después, el dominiqueño, que las reglas que nos pusimos era hacer reír sin hablar malo. Todo lo contrario, hay cero malas palabras. Y yo me acuerdo que estaba hablando con Molusco y digo, mano, yo no sé si logremos hacer esto, si podamos, porque veníamos de los easy jokes, hablar malo, ¿sabes? Están las escenas cómicas, pero era easy joke como tal. Y Molusco también estaba diablo, yo no sé. Molusco estaba haciendo Fede en el teatro, ¿sabes? Él y yo veníamos del cine vulgar, de las malas palabras vulgar, obligados del cine vulgar como tal. Y ponernos ese reto que nos puso los amigos dominicanos, a ellos se la doy. Ellos nos dijeron, nosotros vamos a trabajar con ustedes si no se habla malo. Y Molusco y yo, pues vamos allá. Pero estábamos asustados de que no iba a funcionar. Y me acuerdo que el primer corte de la película, Molusco y yo la vimos, y yo, Dios mío, ¿qué hemos hecho? Entonces habíamos metido chavos de nosotros. Y, entonces va a caer, qué ironía, qué horror y cuestiones. Pero resulta que eso fue lo que, parte del éxito de la película del dominiqueño fue cero hablar malo. El humor, había obviamente su doble sentido sutil, porque lo tenía. Pero fue un oasis, fue una salvación dominiqueño, porque Despelotón la chavé con la otra palabra, como tal. Y eso fue un bofetón. Entonces, y la otra película que yo detesto es Dominiqueños 2, porque fue la primera película que hice por chavo. Porque es lo que dije, ¿ustedes quieren hacer esto? Porque la primera todo el mundo me dejó solo, nadie sabía lo que podía pasar y me dejaron solo. Y la película fue un palote. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la película es un palote, aparecen todos los padres. La culpa es huérfana, pero el éxito tiene un montón de padres. Entonces todo el mundo empezó a opinar. Y pasó, como yo digo, en la sopa. Tú puedes hacer una sopa buena de cebolla, una sopa buena de tomate. Pero si tú le pones muchos condimentos, la sopa no tiene sabor. Y entonces, Dominiqueños 2, tanta gente empezó a opinar, gente que no tenía nada que ver con nosotros, empezó a opinar. Y yo, ¿ustedes quieren hacer esto? Pues háganlo, vamos a hacerlo. Y me arrepiento porque mira la ironía de la vida. Cuando yo estaba seguro que Dominiqueños 2, no es que sea mala película, pero es una película del montón, no te inspira, es del montón. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo veo lo que va a hacer Dominiqueños 2, yo decido hacer El Hijo Perdido. Y El Hijo Perdido la hago porque esta es la que yo quería hacer, contenido, poco chavo, pero del cielo a la tierra, comparado a la una a la otra. Y El Hijo Perdido es una respuesta a lo que iba a hacer Dominiqueños 2. Entonces, ¿qué pasa? Hago El Hijo Perdido en contra de la voluntad de mis socios y todo el mundo. Pero ¿qué pasa? El Hijo Perdido sale primero que Dominiqueños 2. Y El Hijo Perdido, mucha gente le gustó. Y como dije anteriormente, es la
primera película que los críticos empiezan como que a aceptarla de que, coño, está buena, ¿sabes? Bueno, buen review. Entonces después viene Dominiqueños 2 y me acuerdo que uno de los críticos dijo que yo eché para atrás. Que había echado para atrás, pero realmente El Hijo Perdido es una respuesta a Dominiqueños. Pasa que se estrenaron en orden inverso. Pero El Hijo Perdido es una respuesta a Dominiqueños 2, al descontento que yo tenía. Así que para resumirte, mis dos peores películas es Quieres Pelotón y Dominiqueños 2. Entonces Dominiqueños 3 es la que debió haber sido Dominiqueños 2. En eso estoy. Vamos a ver qué pasa. El público dirá qué pasa. Bueno, pues entonces le doy a ustedes... Ya me desabé. Siempre que tema me saco. Le doy las gracias a ustedes dos por estar aquí con nosotros esta mañana, a ustedes por estar aquí y a los que nos están viendo en el Facebook Live, gracias por haberse quedado con la sintonía. Así que muchísimas gracias. Vamos a darle un aplauso de nuevo a los invitados. Un aplauso a ti también. Que las preguntas también fueron para ti también. Si lo tuyo es el arte, la imagen, la música o el video, te ofrecemos certificados y grados asociados en cinematografía, diseño gráfico, producción de televisión, fotografía digital e ingeniería de sonido. Únete al grupo de estudiantes que crean su camino. Colegio de Cinematografía, Artes y Televisión. El CAD dirige tu futuro.